si estamos viendo un cambio de era y nadie nos está preparando, porque es que ¿cómo nos formamos ahora hoy en día para prepararnos para este cambio? Claro, la educación de hoy en día te metes 12 años de escuela, básicamente, Wow. y sales sin estar preparados, te están preparando para un mundo que ya no existe. ¿Sabes que Internet ya no está premiando a la gente perfecta, está premiando a los valientes? Que las elecciones ya no se ganan con discursos, sino que se ganan con podcast. ¿Cómo te quedarías? Los humanos ya no recuerdan logos, ya no recuerdan datos, ya no recuerdan información, recuerdan personas. Ideas locas sin dirección, rompemos el molde sin restricción. Expertos en nada, curiosos en todo, no tenemos rumbo pero vamos a fondo. Later now, el movimiento es ya, esto es ya. Únete a nosotros, se parte ya. Pues aquí estamos, otra noche de Later, como siempre, todos los Así, lunes. así es, y que quede claro que es de noche con este cielo que tengo aquí, este fondo. No es Sí, virtual, ¿eh? sí. Parece mentira, ¿eh? Está ¿En ahí serio? que dices tú, ¿será o no será? Aparte. Pues nada, 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 hay que quede para el vídeo. Sí, sí, ahí tiene las cuatro torres. Pues nada, aquí estamos de nuevo, una noche más, y a darle caña a este episodio, ¿no? Eso es, eso es. Aquí tenemos a Admet, tu creativo favorito. Ya sabemos que empezó con el mundo del diseño, pero vamos, abarca un poco todo. Ya ves. Desde marcas hasta hacerte un trípode con un vaso en el primer episodio, que estoy acordándome justo de eso. Sí, sí, sí. Es que al final la Buenísimo. creatividad no se limita a un sector, ¿eh? Sí, 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 Hay sí. que aplicarlo a la vida misma. Y pues nada, aquí tenemos por otro lado a Paul, tu host favorito del Later Now, aquí de nuevo, experto en tecnología, y hoy estaba flipando porque estábamos preparando el episodio y madre mía, sin su ayuda y sin sus herramientas ahí tecnológicas, creo que habríamos tardado 50.000 años en sintetizar toda esta información, porque la verdad es que a mí el cerebro no me da para estas cosas. Sí, no, la verdad es que hoy en día la IA y todas esas herramientas están súper potentes ayudándonos ahí a poder generar un contenido de mejor calidad. Exactamente. Pues nada, Sí, chaval, sí. hoy tenemos un formato bastante curioso. Cuéntanos un poco, Paul. ¿Qué me has mandado a principio de semana que estabas allí? Sí, la verdad es que esta semana nos hemos obsesionado un poco con un podcast de Steve Bartlett que la Es verdad que que está es súper, flipante. súper, súper potente. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no comentarlo aquí en el Later, no? O sea, os lo Ya ves, dejaremos en la descripción para que veáis el contenido original en inglés. Pero dijimos, claro. buah, hay mucha chicha que se puede sacar de ahí. Dijimos, buah, esto hay que comentarlo en el Later. Es que además es flipante porque además ha tenido un par de entrevistas con este tío. El primero ya nos había flipado porque ya lo habíamos visto hace tiempo, Sí, con pero el de no es verdad que Daniel. no nos habíamos sentado como a analizarlo como desde una perspectiva de creadores, ¿no? De decir, vale, tenemos que sacar aprendizajes y sintetizar esta info y tal. Pero yo creo que el proceso que me has animado a hacer y que hemos hecho juntos al final ha sido guapísimo, porque, claro, yo me he puesto a ver el episodio y lo he visto como 5 veces, en Sí, sí, plan, sí, ahí es que empiezas a destriparlo y cada vez que claro, lo ves dices tú, tío, es que hay algo nuevo aquí que ya no había visto. Es que es es muy que es loco. como, yo te decía, es que cada tema tiene como capas, ¿sabes? Y empiezas a caer como en madrigueras de conejo, en plan de, ostras, y esto qué interesante, pum, y esto, pum, y Sí, esto, sí, es pum. que te empiezas a meter dentro y dices tú, es que no termino nunca, porque es que empiezas y pum, 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 y es muy loco. Entonces, es brutal. Entonces, yo creo que este formato va a estar guapísimo porque hemos sacado ciertos aprendizajes o cosas que nos han hecho como un flash, ¿sabes? Que nos han destacado de toda la conversación y hemos intentado, pues, sintetizarlas. No sabemos si nos va a dar para un episodio completo. Bueno, sí, para un episodio completo nos va a dar. No sabemos para cuántos Sí, sí, completos sí, nos van a sí, dar. sí. Igual nos montamos aquí una serie y veremos un poco también el feedback, a ver qué opina aquí la Pero gente. de momento vamos a ir comentando temas y a ver, o sea, como filtrando esta información a través de nuestras mentes. Eso es, sí, vamos a ir reflexionando un poco. Entonces, Entonces, bueno, una de las entonces, ¿qué? primeras partes ¿Mm? que estaba viendo era un poco el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿cómo te lo digo? Es que ahora en día hay tanto, tanto, tanto cambio que es como estamos entrando ya en otra era directamente, ¿no? Tal cual, es completamente distinto. Tú piensas,
¿Cómo aprendíamos antes y cómo aprendemos ahora, chaval? Es que yo lo estaba pensando incluso haciendo el proceso de aprender de este podcast como si fuese una clase. Que antes habría tomado notas, tal, no sé qué, y es que ahora es, busco las notas diferente, las sintetizo diferente, me hago apuntes. Hemos cambiado por completo nuestra forma No, de no. vivir. Claro, claro. Y la cuestión aquí es si estamos viendo un cambio de era y nadie nos está preparando, porque es que ¿cómo nos formamos ahora hoy en día para prepararnos para este cambio? Ya ves, tío. Es verdad que nadie nos está enseñando, que estamos así como, literal, como bebés aprendiendo a andar, ¿no? Porque es como, vamos Sí, sin sí, sí, ruedines por sí, la vida, sí. ¿no? Sí, pues una de las partes que me pareció más interesante del tema del podcast fue esa, ¿no? Que hablaba sobre un poco el contexto del que estamos todos viviendo y que decía que, claro, la educación de hoy en día te metes 12 años de escuela, básicamente, Guau, y sales sin estar preparados. O sea, te están preparando para un mundo que ya no existe. Porque hoy fuertes en día ya, declaraciones. claro, claro, porque esto era en la era, ¿cómo se dice? En la era industrial. Es que ahora estamos ya en Muy la era loco. digital. Es que es un cambio, entonces nos siguen formando para esa época industrial donde tendrías que especializarte, ser muy bueno en una sola habilidad y buscar un trabajo, alguien te iba a emplear y tal y demás. Y es que eso ahora ya no funciona. Eso es que ha habido Qué un loco. cambio radical, o sea, Sí, 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 o sea, que literal, yo lo que creo es que cuando muchas de la, o sea, es que lo vemos, ¿no? Pero es verdad que yo no lo había como, es esa declaración que dices ya, o sea, 12 años preparándote, estudiando, para que luego salgas y tengas la sensación de estar como perdido en el mundo, en plan de, porque ya ni tus conocimientos, o sea, como que no puedes aplicarlos, te sientes como sin propósito alguno, ¿no? Eh, yo es verdad que sí que había notado que mucha gente sale y se prepara de sus carreras universitarias y de todo el rollo, y al final no aplican sus conocimientos y se ponen a hacer otras cosas, ¿no? Porque es eso, como que el mundo al que salen después de toda esa preparación ya no es igual. Y muchas veces lo que me dicen algunas de las personas que han estudiado es como, es que todo lo que he estudiado ya no lo puedo aplicar en este mundo. He tenido que informarme, hacer másters o hacer otras formaciones en nuevas herramientas o en nuevos aprendizajes, porque ha cambiado tanto que es muy loco. sí, Entonces, sí, o sea, se está quedando obsoleta la formación, ¿no? Y eso es una cosa sí, que estaba viendo también, bueno, mi gato aquí participando del podcast también. tal cual. Otra de las cosas que veía interesante que comentaban ellos en el podcast era que hoy en día hay una generación, y que no solo los jóvenes, es por el cambio tan fuerte que está habiendo con el tema de la inteligencia artificial, Ujú. está mucha gente perdiendo como el sentido, ¿no? Por decir, se identificaban con su trabajo y ahora es como que se está desapareciendo. Ahora cosas que a ti te enseñaban años en la universidad, va a llegar una IA y la va a hacer por ti en un momento. Wow. Entonces, ¿cómo te reinventas, ¿no? Ahí, entonces, claro, hay una generación que se está quedando como perdida, sin significado y tal y demás, y es un problema grande, ¿eh? Sí, sí. O sea, ¿cómo crees que podríamos abordar esto? Porque es que, evidentemente, creo que estamos jugando como con unas reglas antiguas, ¿no? Como que estamos o sea, como que el sistema está pensando en otra fase, pero sin embargo, hay gente que son los early adopters que están constantemente aprovechando las nuevas ramas de oportunidades y se están posicionando como coches de Fórmula 1, ¿sabes? Van pillando sus Sí, sí, posiciones, sí, las sí, sí. posiciones libres y se van posicionando para lo nuevo, ¿no? Pero ¿cómo podríamos, claro, o sea, inspirar a la gente que está estudiando y que se ha formado en algo y que cuando salen de repente al mundo laboral o tal, de repente se encuentran con esa falta de propósito? Algo que me pareció muy interesante de este Daniel es que como que conceptualiza ideas muy complejas en algo muy sencillo y como que da pasos o fórmulas o métodos. Y algo que decía es, vale, tú tienes unos conocimientos, no significa que hayas perdido el tiempo, pero aplícalos, ¿sabes? Como, o sea, adáptate a la nueva era, entiende la nueva era lo más rápido posible y aplica esos conocimientos, porque lo que has aprendido, o sea, ese tiempo invertido, esos 12 años de formación, de todo eso, tío, tienen que servir para algo. Simplemente adáptalo al nuevo sistema, ¿sabes? Habrás aprendido muchas cosas por el camino. Y creo que es esperanzador en ese sentido, porque claro, si hablamos de que la gente se forma y luego sale y no tienen propósito,
es bastante bajona, ¿no? No, claro, obviamente esa parte ahí que tenemos que buscar el lado positivo, ¿no? Porque al final es que te preguntas, ¿no? Y si todo lo que te enseñaron sobre el éxito ya no sirve, es que ¿cómo lo gestionas, ¿no? O sea, al final es Claro. como eso, te han formado para un mundo totalmente distinto. Pero aquí yo creo que hay un atisbo, ¿no? de luz y de oportunidad, porque también las épocas de cambio, al final las crisis y todo eso son épocas de oportunidades, ¿no? Porque como están cambiando Eso es cierto, sí. de... Está cambiando todo, cambia, no sé cómo es que se dice, que cambia el poder de manos de unos a otros. Entonces Ujú. ahí surgen oportunidades de poder engancharte ahí a esa Tal cual. nueva ola, ¿no? Una de las cosas que decía que me pareció muy interesante, que no sé en qué punto está, pero él decía como que, claro, si tú lo piensas, tío, la tecnología, o sea, yo recuerdo mis primeras clases de informática, literal era instalar el MS2 en un ordenador de culo de estos, de Con tubo, un disquete, y era ¿no? y esa era la clase de informática, tío, y lo pienso ahora, y es que el teléfono que tengo en mis manos es más potente que ese que ese ordenador Sí, que me sí, es, estaban es enseñando a una usar. pasada porque es que el desarrollo tecnológico ha sido exponencial, ¿no? Y hay una cosa que, por Entonces, claro, ejemplo, también... Perdón, y perdón. piensas eso, ¿no? El hecho de que dentro de mi formación estuviese aprendiendo a usar un ordenador que a día de hoy es que es basura tecnológica, ¿sabes? No, no, claro, claro. Si es que el móvil que llevas en el bolsillo es mucho más potente que ordenadores que tenías en ese momento. Y una de las Sí, cosas sí. que también dice, con este cambio de era, metiéndonos como una parte más esperanzadora, es que Ujú. también se ha democratizado un poco el tema de la creación, ¿no? Porque Uf, al final tenemos un equipo que no tenía ni la BBC para grabar en aquella época, no lo llevamos en nuestro bolsillo. O sea, nosotros estamos ahora mismo produciendo un podcast es básicamente verdad. con un teléfono móvil. O sea, esto no es una cámara Canon 4K, no sé qué. No, no, no. Esto estamos hablando que es un Ya ves. teléfono móvil que está grabando en esta calidad. Sí, 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 es una locura. Es impensable. De hecho, yo que he grabado podcast y he producido podcast hace, es que te digo, hace 3 años. Hacer esto era un poco locura. O sea, lo que estoy haciendo ahora yo para mi podcast, ¿sabes? Es, es, No, no. es muy loco. Es impresionante. Yo me acuerdo que tú me decías, no, tío, tenemos pilladas unas Blackmagic y esto Claro, lleva un disco duro especial y no sé qué, y era una locura. Y es que ahora tienes una calidad flipante con un teléfono y tenemos luego la exactamente. posibilidad de compartirlo súper fácil, porque tú piensas, básicamente cuando todavía no habían las redes sociales, es que eso no fue hace tanto, que es lo más Ya, gracioso. O sea, nosotros ya, hubo ya, una ya. época que el contenido lo consumías a través de la televisión, ¿no? O sea, bueno, sobre todo en nuestra infancia, la radio se estaba dejando un poco más allí. Mi abuelo escuchaba muchísima radio, pero nosotros Ya, consumíamos más la televisión, por ejemplo. la tele, sí. Sí, Y sí, claro, sí. tú posicionarte en la televisión, eso era un dineral, equipo tocho y no sé qué. Y es que ahora básicamente desde tu bolsillo puedes sacar, crear contenido y subirlo. Es muy loco, es muy fuerte, pero sí es verdad que es como que ahí puedo ilustrar dentro de mi cabeza lo que decías antes de que el poder cambia de manos, ¿no? Porque es como, claro, ahora todos tenemos en nuestras manos un medio de comunicación brutal que puedes lanzar tus mensajes al mundo de una forma súper fácil, ¿sabes? Y todo el mundo tiene ahora una voz si quiere tenerla, ¿sabes? Que eso Eso es es. ahora muy interesante, ¿no? Sí, sí, es súper, Entonces, súper por potente. ir cerrando este tema del tema de lo de las eras digitales y todo eso, creo que es un momento perfecto, o sea, creo que siempre es un buen momento para adaptarte a las circunstancias, porque al final siempre es ver por dónde van los tiros y aplicar todos los conocimientos que has adquirido, ¿sabes? Yo he visto gente, tío, de sectores que igual no son tan tecnológicos, que han sabido sumarse a la ola de decir, esto es un entorno digital. Pues vamos a por ello. Y, tío, se suman de una manera que dices tú, qué guapo, ¿sabes? Qué guay. ¿Sabes? De decir que se suman a la ola, que empiezan a vivir en esta nueva era, porque tienen las ganas de hacerlo, ¿no? Si es que la gente puede reinventarse
Ujú. la mayoría de los casos, ¿no? Al final es como, mira, a ver, ¿por dónde van los tiros? Y entender, ¿no? Es que la parte, o sea, para cerrar esta parte, yo creo que lo importante es tener muy claro el contexto. Porque es que al Mm, final, si tú sabes con qué reglas estás jugando, cuál es el campo de juego, yo qué sé, es que estás jugando al baloncesto, no estás jugando al fútbol, es que son reglas totalmente distintas. Entonces, si tienes claro eso, es que ya puedes empezar a construir desde una base más sólida. Porque si tú estás creyendo que estás jugando al fútbol y resulta que estás jugando al baloncesto, sí, mira, yo tengo aquí unos apuntes como de esa sección, y es que antes como que ha habido como eras, ¿no? En todo el proceso, ¿no? Antes era como la era agrícola, ¿no? Y era como un sistema feudal, había señores y gente que trabajaba sus tierras, ¿no? Después pasamos a la era industrial, en la que ya vinieron las máquinas, entonces se sustituyeron los campesinos por máquinas y hacían fábricas, ¿no? Entonces ahí tenías a un jefe, que ya no era un señor de las tierras, sino ya era el jefe, y tenía sus empleados, que es la época de la que salimos justo, porque estamos saliendo de esa época, porque claro, era de la época tú te industrial, donde preparabas, básicamente, tenías unos conocimientos, tenías que prepararte para adquirir habilidades para tener ese éxito y encontrar un buen empleador o una buena empresa que valorara y te diese el visto bueno de que tenías grandes habilidades y entrases a trabajar en su fábrica, empresa o lo que sea, ¿no? Pero ahora estamos entrando en la era digital en la que ahora mismo lo que más premia es que tú tengas una voz, que tengas una marca personal única, que tus conocimientos, que cómo tú percibes el mundo pueda aportar valor a otros. Entonces, me parece brutal que tú puedas conseguir escalar esa escalerita de conocimientos, y es que lo vemos muchísimo. O sea, la gente que seguimos en redes sociales es gente que igual no son expertos en un tema, o también seguimos a gente que son expertos, ¿no? Pero es gente que vamos acompañándoles en su camino, en su desarrollo, y van adquiriendo un montón y van aportando un montón de valor a sus comunidades, a su gente, y eso es lo que ahora mismo se está moviendo. Entonces, sí, podemos sumarnos o podemos seguir viviendo en claro, otros. claro, es que eso ahora mismo es lo que se está premiando y a veces es muy interesante, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? De que a veces incluso es más interesante ver a un tío que está arrancando desde cero, cómo vive todo el proceso, ver cómo Ujú. directamente se está enfrentando a todas esas adversidades que a lo mejor un experto que esto lo está contando desde una distancia que no es la tuya. ¿Sabes? Porque Claro, al final tú dices, yo empatizo más con ese emprendedor, con esa persona que está en ese proceso de creación, que está arrancando más cercano al cero, que claro. aquel que está súper súper lejos, ¿no? Porque al final una cosa es como más, más aspiracional y la otra es como en el sentido de, vale, yo estoy aquí contigo, ¿sabes? Pues Estoy aquí tal cual. con el otro emprendedor casi que mano a mano y es que vas viendo el proceso, ¿no? Vale, es como tú has tenido, oh, lo has solucionado de esta manera, vale, me lo apunto, voy a solucionarlo de esta manera, voy también, ¿sabes? Súper, súper Sí, interesante, ¿no? Todas curioso, sí. estas formas de aportar valor que están naciendo ahora. Pues, y es que además, sabes que Internet ya no está premiando a la gente perfecta, está premiando a los valientes, está premiando a los que se atreven a salir de ese silencio, porque mucha gente, hay muchísima gente que está siendo espectadora ahora mismo, consumiendo mucho contenido, pero hay muy pocos que son los que están hablando, ¿no? Y esta es una idea que me gustaría que desarrollemos ahora, porque es otro de los puntos claves que a mí me destacaron muchísimo. Y además es que Daniel Priestley, que estaba hablando en el podcast con Steven, estaba dando un montón de datos y me parecía tan curioso, tío, porque es verdad que nosotros creo que hemos pasado a la fase de creadores. Bueno, no creo, no. Ahora mismo estamos siendo creadores. Estamos creando contenido ya. Esto Claro, es entonces parte de hemos nuestro pasado, granito de arena ahí a la... exactamente, hemos pasado de ser espectadores, de consumir contenido, porque hemos consumido mucho, lo que hablamos antes, hemos consumido tele, hemos consumido tal, luego nos pasamos cuando llegó Spotify, música en Spotify, luego hemos consumido en YouTube y hemos comido de todo eso, y ahora estamos en la fase de que decimos, oye, también tenemos cosas que decir, ¿no? Entonces hemos pasado como a esa frontera, ¿no? Y es muy interesante, tío, porque es que el tío decía, ¿no? O sea, así con muchos datos, pero decía que básicamente hay un montón de millones de usuarios en LinkedIn o en otras redes sociales, pero realmente es muy pequeño el porcentaje de gente que está creando contenido, o sea, los que están hablando en esas redes sociales. Daba unos números que, si no me Sí, equivoco, sí. voy a buscarlos, pero era como Yo, 1.000 millones de usuarios en LinkedIn, y solo el 1% es el que sí, está sí. creando. Y luego Eso en es. YouTube decía
2.700 millones de usuarios, solo el 4% tienen Tenía una cuenta. cuenta y el otro, Eso ya es loquísimo. y una cuarta parte de eso estaba creando contenido. O sea, parece, es que es impresionante porque nos enfrascamos ahí, pensamos que estamos compitiendo contra esos 1.000 millones y te Así das es, cuenta que estás compitiendo contra el 1% de toda exactamente. esa gente. A mí de verdad que me ha parecido ahora mismo en LinkedIn un océano azul, porque digo yo, Claro. y mira que te da la sensación de que, claro, hace 5 años no se estaba moviendo tanto el mercado, era como un sitio así como más soso de solamente curro y tal y demás, y ahora hay gente desarrollando marcas personales en LinkedIn a un nivel muy, Y muy potente. Entonces es muy fuerte, ¿no? Que tú digas, y que sigue estando ese mercado, entre comillas, verde, ¿no? Que dices tú. y es que ese punto, el que hemos comentado antes de comenzar la grabación, que claro, yo no había caído en eso, pero claro, estabas comentándome que Steven al final como que interrumpe un poco a Daniel y le dice como, oye, pero no llegamos tarde a esta ola, ¿sabes? En plan de, Sí, 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 claro, sí. ya hay un 1% que está creando, pero, ¿sabes? No llegamos tarde. Y el tío dice, ¿qué va? Dice, si todavía es pronto. Sí, sí, yo he escuchado otros creadores de contenido que hablan sobre marca personal en LinkedIn que están diciendo eso, ¿no? O sea, me parece muy, muy loco que he consumido contenido, yo creo que más o menos como hace un año o algo así, y todavía Ujú. lo decían, ¿no? Decían, oye, mira, que es que esto es un buen momento. Hubo otra pequeña ola donde no había nadie, 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 y ahora hay otra ola donde está resurgiendo gente nueva y es Y súper, ahora, súper claro, interesante. yo me intento poner en la cabeza de la gente que nos escucha y dice, sí, sí, vale, sí, está guay lo de pasar de ser un espectador a ser un creador, pero ¿qué creo? ¿Cómo lo creo? ¿Qué hago? Y algo que me parece muy interesante, que yo ese proceso lo hice hace mucho tiempo, pero Steven pone el ejemplo, ¿no? De que él decía, bueno, me voy a poner una pequeña tarea para convertirme en creador y es poner un tuit diario. Es decir, voy a escribir una frase con la limitación de caracteres que tenían los tweets y intentar transmitir una idea al día. Entonces, claro, ese proceso, ¿qué es lo que hace? O sea, pillas el hábito de contar una buena historia o de intentar sacar un aprendizaje o de intentar ser agradecido por algo o de intentar, ¿sabes? Como condensar en muy pocas palabras una idea. Entonces, lo que hace es que generas el hábito de volverte en creador, de que tu mente se empiece a moldear en plan de, vale, tengo que enseñar algo a una audiencia. Entonces, vale, de la cotidianidad y del vivir diario, que a veces hay días que sí que son extraordinarios, que tienes reuniones, que tienes gran inspiración y que hay un montón de momentos eureka, pero hay días que son mm, lo más normal del Sí, sí, universo. unos días que tienes ahí como más del montón. Pero es que al Pero final, en esos días es donde tienes que sacar y meterle el turbo y decir, vale, aquí tengo que sacar un aprendizaje, ¿sabes? ¿De dónde voy a sacar un aprendizaje? ¿De dónde voy a sacar un tal? Entonces, forzarte a generar ese tipo de contenido de forma diaria es una locura porque al final la transformación y el cambio está ocurriendo en ti y de paso en tu audiencia. Pero el principal cambio es en ti. Y eso me parece muy curioso porque hace tiempo, cuando comencé con Instagram, yo me hice la pregunta, cuando me abrí cuenta en Instagram, mi primer foto de Instagram era la foto de un desayuno, creo que era en un restaurante, no sé qué, le hice la foto de unos pancakes. Y dije: "¿Quiero ser esa persona? ¿Quiero ser la persona que va a publicar fotos de su desayuno? No lo sé, me lo voy a plantear". Y dejé mi cuenta abierta un tiempo sin hacer nada, y dije: "¿Qué puedo hacer para que mi cuenta de Instagram, pues, sea algo útil o que me aporte a mí?". Y fue cuando comencé a escribir lo de las frases, en plan tipografía escrita a mano. Y hice un poco ese proceso de Steven. Dije, voy a hacer una palabra al día, voy a poner una palabra al día. Mis primeras palabras eran un truño, o sea, a ver, no, claro, todos ¿sabes? comenzamos ahí con nuestras cositas ahí poco a poco, ¿sabes? Claro, Pero es y que, empecé, pero tío, todo ese proceso, en plan, te digo que empecé a hacer eso sin iPad y sin nada, era un cuaderno y probando diferentes pinceles, probando diferentes tintas, probando diferentes papeles. Algunos papeles absorbían más, otros menos. Bueno, te digo, al final del resumen de todo es que al final terminaba haciendo piezas de lettering con ya brochas y tal, en plan guays. Y bueno, ahora mi cuenta está cambiando, pero en su momento fue como pillar esa disciplina de volverte un creador, intentar, no, tengo que subir una frase y ponerte como
tengo que ponerlo, ¿no? No nosotros tenemos nuestro deadline de decir, no, Sí, no, sí. en Later tiene que pasar esto porque el Claro, tal ahora día se tiene que todos poner. los lunes tiene que salir episodio y es que ya no hay opción, ya no es decir, oye, pues que lo dejamos para la semana que viene. No, 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 no. O sea, esta Claro, semana tiene que haber episodio de Later y ya es como que nos obligamos a ir. Al final esto también yo creo que es como un músculo, ¿no? O sea, se va entrenando y las habilidades se van desarrollando. O sea, al claro. principio te va a salir un poco ahí, ya tú sabes cómo tal, vas a Ujú. ir además probando ideas, vas a ir, además empieza a salir cosas como esa chispa, ¿no? Esta semana lo hablaba con Admet, ¿no? Que justo hablábamos de esa parte, que me decía al principio, tío, yo al principio tiraba como más del carro, porque tenía más la parte creativa y ahora a ti te ha dado Ya por, ves, oye, que se me chaval. ha ocurrido esto, lo otro, tal, no sé qué. Y es que todo esto ha surgido después de ese proceso de crear, ¿no? Porque Es que yo tal cual, creía es que como que no ponerse tenía manos esa a la parte obra. tan creativa y de repente me he dado cuenta que de hecho empieza como una chispa, eso es que es como además como un incendio ahí en tu cabeza, porque comienza como una pequeña cosita y de repente es como, y si esto, y si lo otro y tal, y empiezas ahí a lanzarte y eso Pero es es muy que guay. además ha ocurrido de la noche a la mañana, porque lo que comentábamos cuando me llamaste en plan, porque claro, me llamaste y me dijiste, no, tío, hacemos esto y entonces analizamos este podcast y un montón de ideas y dije, buah, Paul acaba de pasar a la fase de creador, porque ahora estás analizando todo como un creador, como un creativo, ¿sabes? En plan, súper heavy. Todo lo estás Sí, sintetizando sí. en plan de cómo puede aportar valor, cómo puede tal, no sé qué, y es muy loco. Entonces, creo que el aprendizaje clave de aquí es comienza a crear y sobre todo algo que le dice Daniel a Steven en esta fase de la conversación, le dice, creo que mucho más importante que haber creado el hábito de forzarte a escribir un tuit diario, la clave ahí fue que lo publicaste. Y cuando Claro. pasas a la fase de publicar, es que tu pieza o tu creación pasa a dominio público. Y entonces es donde comienza lo interesante, porque cuando tú publicas o cuando tú terminas algo es como que lo sueltas, ¿sabes? Tú ya has hecho algo, has hecho el proceso de trabajar algo, has estado trabajando, 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 y cuando lo publicas, lo sueltas y lo sueltas al mundo. Y entonces es donde ocurren dos cosas muy interesantes. Una de ellas es que tú te liberas de tu obra y otra cosa es que tu obra vuelve a ti, pero con retroalimentación. Es decir, porque claro, tu obra ya está expuesta, ¿sabes? Imagínate, haces un cuadro y lo pones en un museo y la gente empieza a comentar o lo compran o tal. Con los vídeos pasa igual, los sueltas a internet y empiezan los me gustas o los hate, ¿vale? Claro, ahí Pero empieza empiezas, toda la empieza magia. el termómetro. Claro, pero ahí, como creador, tú tienes que soltar tu obra y decir, esto, y siempre intentar hacer las cosas para que sumen, no que resten, ¿no? Pero esto ya sale al mundo y tal. ¿Y qué pasa? Que tú al recibir ese feedback lo filtras de forma que te vuelven un mejor creador, porque puedes pillar críticas constructivas y mejorar, que es lo que hicimos nosotros un poco al principio de Later, y es eso, ¿sabes? En plan, al final hemos pillado la dinámica y es que el otro día que estábamos en tu casa, que fue como, tío, llevamos 6 episodios, qué loco, Sí, sí, es ¿sabes? O sea, que paso a paso tenemos un va podcast. sumando. Es que parece que no. Cuando das el primer paso es como, Buah, solo tengo esto, tal, lo ves como muy pequeño todo, ¿no? Pero luego Ujú, ves como de forma, con la constancia, se va acumulando y de repente dices tú, oye, que tengo un podcast, ¿no? O sea, que al final es como ujú. que parece que no, pero ya van unos cuantos episodios, vamos a ir cogiendo constancia, vamos a ir Tal cual. traccionando con la dinámica y es muy, muy, muy loco, ¿no? Sí, pues esta idea creo que nos da un poco de esperanza en que podemos crear y podemos permitirnos el lujo de equivocarnos porque estamos en un proceso de aprendizaje y yo creo que es el momento de que te lances. Creo que esto nos anima mucho a hacerlo. Y además, es que, además, ya hemos hablado de que tenemos los medios, de que la época está cambiando. Ahora tenemos la oportunidad de volvernos creadores, de saber que estamos a tiempo de comenzar a crear porque muy poca gente está creando y muchos están consumiendo. Y creo que ahí tú tienes una gran oportunidad para ponerte manos a la obra. Nosotros lo estamos haciendo con Later y con otras cosas, y creo que es un momento ideal para lanzarte. Sí, sí, ahora mismo es como que es la nueva, bueno, no la nueva, es como la oportunidad, ¿no? Del momento, porque esto Mm, ya lleva un tiempo ahí traccionando en el mercado, pero parece que no, es como lo de la inteligencia artificial, ¿no? Que
ahora mismo está en todos lados y da la sensación a veces de que dices tú, no, es que ya está todo inventado y tal y demás, y dices tú, no, 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 si es que ahora queda un camino por recorrer con De el hecho, tema me de... acuerdo, ¿te acuerdas que hace poco estuvimos en un evento y estábamos hablando con un chaval? A mí me sorprendió muchísimo, tío, porque estábamos haciendo networking con mucha gente, ¿no? De diferentes entornos, y había un chaval que era más joven que nosotros, y el tío estaba muy, o sea, yo lo vi muy angustiado de decir, tío, es que llego tarde, es que mira esta gente que está haciendo todo esto, y nosotros como, tú, que nosotros aquí somos los viejos, ¿qué estás hablando? Sí, 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 que Nosotros sí sí, que el vamos tío que tiene sus 20 y pico años, yo, joder, lo que pasa es que también como todo está avanzando tan rápido, las nuevas generaciones vienen pisando fuerte porque ahora tienes chavales de 19 años que tienen empresas, ¿no? O sea, al final sí, sí, dices tú, sí. hostia, veo un tío, Anas Andalousi, por ejemplo, que está firmando Ujú, acuerdos para enseñar IA con una universidad en Latinoamérica y dices tú, ¿dónde estoy, dónde voy, no? O sea, ¿por qué no estoy aquí? claro. Pero es que yo Entonces, creo que, es que, tío, o sea, eso me tocó mucho porque fue como en plan de, joder, si hay alguien que va tarde, en tal caso sería yo, ¿sabes? sí, Pero sí, sí. No, pero es muy loco porque esa sensación que tenemos ahora mismo de inmediatez, de que todo tiene que ser ya y tal, sí, es muy loco. Porque luego me estaba acordando de la película de El Fundador, que es de McDonald's. claro, sí, 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 El tío arrancó el negocio, es que no me quiero columpiar, pero cerca de los 50 o por ahí. O sea que claro. no lo hizo con 20 años. Mira, a mí la historia que me da muchísima esperanza, y yo siempre lo veo en el mundo del emprendimiento, es el de Kentucky Fried Chicken. El tío, Mm, ya siendo un anciano, vendió la receta y se hizo millonario ya en sus últimos años de vida. Por eso, ¿sabes? En plan, digo, mira, este tío emprendió a la edad que emprendió, digo, ya ya está, ¿qué más está. me da? ¿Sabes? No, Podemos hacerlo, tengo ya está. tiempo. Esto es cuestión de lanzarse. Sí, 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 Qué sí. loco. Pues nada, tío, pasamos al siguiente tema. ¿Qué tienes por ahí? Sí, venga, a ver, ¿qué tengo por ahí? A ver, ¿qué tengo por aquí? Pues mira, este tema la verdad es que da que hablar, ¿eh? Básicamente A ver, vamos a porque, ver. mira, y si te digo que las elecciones ya no se ganan con discursos, sino que se ganan con podcast, ¿cómo te quedarías? Buah, chaval, pues sí, yo creo que sí, ¿eh? Esto está interesante. Pues una de A las ver. partes que habla Daniel aquí era que las macrotendencias se suelen marcar un poco, suelen ir siguiendo las elecciones Ujú. americanas. Qué Entonces te loco. da un Bueno, poco sí, de contextos. Sí, tiene sí, muy, sí, tiran mucho. tiene mucha chicha, sí, sí, sí. Entonces te da un poco de contexto y me pareció curioso porque el tío te va contando y te dice, claro, que por ejemplo, cuando Franklin Roosevelt ganó las elecciones, el tío Ujú. en los años 30 usó la radio para hacer su campaña. Luego siguiente fue JFK, que básicamente hizo una campaña televisiva en los 60. Ok, Luego siguió televisión. Obama, que hizo una campaña en redes sociales en 2008. Luego Ya, Trump en 2016 hizo una campaña súper personalizada usando datos de Cambridge Analytics y en estas últimas elecciones el tío lo que hizo fue que aprovechó toda esta tendencia que hay de marca personal y demás y el tío lo que hizo fue que se fue a un montón de podcasts americanos sumando más de 40 horas de contenido y 124 millones de visitas en claro, contraposición a Kamala, que solamente tenía 7 horas de visitas y había contenidos muy cortos. Además que los enfoques eran totalmente distintos, porque me pareció muy loco cuando el tío lo contaba, porque decía que Trump, por ejemplo, se fue a un programa americano, que creo que tú sabes el nombre. sí, eh, bueno, yo sé dos importantes, estuve en el de en el de Logan Paul, en Impulsive, y luego estuve en el de Joe Rogan, que son como los los podcasts top. más Claro, top. y el tío ya te puede gustar menos o más, pero aquí la cuestión es como que la estrategia que utilizó. Entonces decía que el tío se sentó y les dijo en uno de los podcasts y el tío le dice, vale, pregúntame lo que quieras. Y estuvieron Claro, 3 horas ahí hablando y el tío pues ya la gente podía como verle, ¿no? Como era, que eso por ejemplo en contraposición a la de Kamala, que decía que lo que hizo fue que llegó y tenía un set de preguntas y era muy rollo corporate, ¿no? Era como que, bueno, yo te claro, doy el set de preguntas, tú pregúntame esto y ya está, ¿no? Entonces es muy loco como esta campaña ha marcado un poco las tendencias o se ha unido ahí a la tendencia y con eso básicamente fue que ganó las elecciones, ¿no? O sea, es muy...
Qué loco, chaval. Pues sí, es muy interesante porque al final eh, creo que lo que está pasando es que aquí podemos ver muy claro lo que hablabas al principio en la primera idea, que era básicamente cómo Trump creo que siempre ha entendido en la era en la que vive, porque además el tío desde siempre ha estado en medios, o sea, ha sabido meterse en todos lados, o sea, tiene episodios en Los Simpson, o sea, como que ha invadido la cultura, o sea, es un personaje. Sí, 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 el eh, tío ha sabido crear bien su personaje ahí para sí, entrar sí. ahí Y en el Kamala, tema. pues, ha ido por el formato tradicional, un poco lo que hablábamos, ¿no? En plan de, pues, me quedo en la estructura y juego con las reglas que siempre se han jugado, pero es que Y se ha quedado ahí atrás. Además que hay una tendencia también que venimos viendo, que es que, aunque no lo creáis, porque ahora mismo todo se consume mucho más en Instagram, la tendencia va a ser pasar al formato largo. Porque una de las cosas que comentan, y me parece muy interesante, y que ya lo he estado viendo también con otros creadores que están tirando todos a formato largo, es que ahora también con todo este tema de la desinformación, que es que ujú, ahora es como, claro, tú coges un contenido de 30 segundos, tú literalmente coges una frase de un tío, distorsionas lo que te dé la gana y tira. Entonces, claro, están unos a los otros, no, tú eres desinformación, no yo, tú, no, no sé qué tal. ¿Qué pasa? Que en formato largo ya no es lo mismo, porque en formato largo es, vale, te ponen en un podcast, donde al final es como, vale, pregúntame lo que quieras, y estás 3 horas viendo al tío, tú no puedes mantener el tipo ahí. O sea, tienes que ser tú claro. al final, Y es que también espontáneo, ¿sabes? pensando en los debates estos que hacen en televisión, también pensando en esto, ¿sabes? Yo he visto algunos debates de política, no solo americanos, sino otros, es como que es como lo del freestyle, tío, lo de la batalla de gallos. Es como trae las respuestas preparadas, ¿sabes? Trae las rimas hechas. Sí, sí, trae las rimas Entonces, hechas. como que, y además como tienen el tiempo limitado y tal, es como que Sí, sí. van, responden el guión, no se salen del guión y tal. En cambio, en un podcast, que es un formato más distendido, es que te te el tiempo mismo te obliga a salirte del guión y no puedes mantener, si estás mintiendo, no puedes mantener la mentira durante 3 horas, porque al final, haciéndote preguntas y metiéndote en un dilema, te van a sacar Claro, claro, es algo. que aquí ya entramos en un formato mucho más interesante porque eso tienes que ser espontáneo, ser capaz de manejar la situación, de salir de los aprietos y tal y demás. Entonces, puedes ver mucho a la persona, o sea, por mucho que, digamos, que vaya como con un guión o lo que sea, pero ya puedes ver lo que es la persona, ¿no? En estos formatos largos. Entonces, se está tendiendo todo a tirar a ese formato largo donde al final tú vas viendo a la persona y es como, a mí dame 3 horas de este tío y ya decidiré yo si me lo creo o no me lo creo. De hecho, es muy interesante, estaba escuchando justo otro podcast de otras personas que, o sea, nada que ver con esto, pero los 2 son como, eran un poco anti-Trump, ¿sabes? En plan, joder, es que este tío tal, pero justo estaban hablando de que justo había ido a estos de Joe Rogan, creo, y claro, decían, o sea, no comparto muchas de las decisiones que toma Trump, ¿no? Son bastante discutibles. O sea, ahí ya lo que haga a nivel de Claro, política no... pero lo que estos tíos decían, que los dos estaban preocupados porque estuviese en el poder, era como, dice, pero al escuchar la entrevista de Joe Rogan, porque al final te genera la curiosidad en plan de, vale, este tío, o sea, de lo que escucho por ahí, ya no me encaja, pero me voy a ver la entrevista porque me interesa ver por dónde va. Y dice, tío, y escuchando la entrevista, lo que les pasó a estos dos, y les pasó a los dos, fue que hasta empatizaron con él, en plan de, ah, vale, él dice todo esto, pero porque tal y tal y tal. O sea, es como que te permite conocer el porqué de algunas decisiones que toma. Y es como, hasta dice, casi me convence, ¿sabes? Casi le convence de repente el Pero, tío ahí de, te odio, Trump, voy a mirarme claro, tu podcast para ver qué coño haces y resulta que termina saliendo ahí casi... Es que pero es es... que pero es justamente ese es el éxito de esta campaña que tuvo, porque fue como, si esto le pasó a gente que tiene ya sus ideas muy puestas sobre él, imagínate a los que están como en esa línea Claro, toda esa indecisa. gente tibia, ¿sabes? Que estaba ahí así como muy tibia y tal, pues el tío fue a saco ahí, y al final es como, mira, este es quien soy, si te gusta tal, además como esa forma suya así como muy de aquí Sí, estoy y ya está, ¿sabes? sí, sí, No, sí. no, es... Además, con el discurso que tiene, entonces es como, el tío sabe moverse muy bien en medios y creo que a nivel de campaña es un éxito. Y vamos a ver que además es que es un éxito
y podría ser un éxito en cualquier sector, porque al final también los CEOs de grandes compañías ahora están volviéndose creadores de contenido y tienen muchísimo más impacto que a veces la propia marca. Hay algunos grandes casos de éxitos de, por ejemplo, bueno, Elon Musk y Tesla. Luego está gente, por ejemplo, el creador este de la marca de ropa de gimnasio, Gymshark. El tío, o sea, se ha vuelto como un creador, o los tíos estos de Nude Project, que también están como de Bruno y el otro, que están haciendo contenido y al final son los CEOs de la empresa, pero ¿sabes? Como que ellos Sí, sí, o sea, se tú vuelven más humanos, empatizas, más claro, te espontáneos. empatizas más con el SEO, con el creador y tal y demás, que con la marca, porque al final la marca es como algo impersonal. Entonces, hoy en día yo creo que estamos teniendo todo eso, ¿no? A conectar con las personas en vez de conectar con las grandes marcas. 100%. Y algo que me parecía muy interesante es que Daniel decía, y esto es algo que una vez una persona que no tiene nada que ver con emprendimiento y tal, me dijo un gran consejo, y esto es de los grandes consejos que te da la gente en la vida, que de repente si los atesoras bien y si no, pues bueno, se pierden por ahí. Pero me dijo, apunta las cosas porque la mente es débil y la mente se olvida. Y fue como, se me quedó tan grabado, tío, que era como, vale, cuando tenga algo importante que tal, lo apunto. Y es verdad, tío, las cosas se nos olvidan. La mente está diseñada para ir olvidando cosas y o sea, olvida cosas que no estás necesitando en tu día a día y aprende unas nuevas. Y es muy moldeable nuestra mente, pero, tío, hay cosas o sea, que nosotros podemos atesorar de otra manera, escribiendo o tal. Y algo que me parece muy interesante es que Daniel decía lo mismo, que nuestro cerebro está diseñado para olvidar ciertas cosas que ya no va a necesitar y a nivel de recordar caras, es que los humanos ya no recuerdan logos, ya no recuerdan datos, ya no recuerdan información, recuerdan personas. Y esto es brutal, tío, porque a nivel de esta infoxificación que estamos viviendo, que tenemos tanta información, hasta nos intoxicamos de tanta información que tenemos, y tío, yo me he visto a veces en procesos en los que estoy muy motivado, empiezo el día muy motivado y empiezo a ver a otros creadores, me empiezo a comparar y acabo el día en plan de, Sí, sí, ¡buah! eso Es pasa que muchas no veces he que la conseguido cantidad de nada. información te abruma, empiezas ahí a ver Entonces, además todo el contenido ultra producido que luego dices tú, es que a lo mejor el tío este que estás viendo, que es un creador con un Lamborghini, igual está hasta alquilado, ¿sabes? Que y es que además eso, tío, y es que creo que ahora mismo estamos en el momento ideal porque al final hemos visto, o sea, nuestros ídolos o nuestros modelos a seguir se nos han caído porque eso, nos hemos enterado que el Lamborghini era alquilado, que este tío estaba metido en una movida, no sé, o sea, como que ya el sí, tiempo sí. de tener la máscara puesta ya ha sido lo suficiente y se les ha caído y se han metido en rollo y ha sido como, que la gente no es perfecta, vale, lo estamos entendiendo ahora, ¿sabes? Sí, sí, que la gente también se ha cansado del rollito este, porque además esto no sé cómo decirlo, O sea, es súper se ha explotado. explotado, chaval, hasta Sí. un nivel. Es que yo me acuerdo cuando vi una noticia que me pareció buenísima, que un tío montó una cabina de jet privado, es que ni siquiera un jet privado, montó una cabina de Lo he jet visto. privado para alquilarla para influencers, que se hicieran fotos, grabaran y no sé qué tal. O sea, está a tal punto que dices tú, tío, es impresionante que puedas montar una cabina Era falsa de un jet privado y la peña ahí a saco. O sea, era un para set producir contenido. para hacer un photoshoot de estos. Sí, sí, aquí estoy con mi no sé qué, o uno de estos, es que me acuerdo que había uno de los chavales de estos, de los de, creo que un seguidor de Yados de estos, que era Ajá. buenísimo, que había un tío que lo pillaba y le decía, mira, aquí ves cómo le está pidiendo a la azafata si por favor puede pasar a primera clase a grabarse un vídeo para subirlo, y Guau. luego veías al tío que iba ahí en la clase turista, pasaba ahí, se hacía el vídeo, entonces era buenísimo, porque veías el vídeo, el tío, estoy aquí ganando, bro, y de repente lo veías ahí en el vídeo que el otro tío dice, este acaba de pedirle la zapata. Es que, o sea, un punto que Sí, dices, sí, tío. que se te cae todo, ¿no? Pero qué locura eso, tío, que ahora mismo la gente está, o sea, como que ahora hay una tendencia en la que la gente ya está dejando de creer a esa gran corporación, a esa gran empresa, ha perdido como la confianza y como el cerebro ha vuelto a intentar confiar y recordar a personas, ¿sabes? Recordar a personas clave. Y creo que es un momento muy bueno para convertirte en un creador, como lo que venimos hablando, ¿sabes? La época ha cambiado,
ahora es un momento ideal para convertirte en creador, porque ya pasas de ser de espectador a creador, que pilles las nuevas tendencias, como lo que estamos hablando, pero que además que seas una persona que puedan recordar, ¿sabes? Que puedas aportar valor. Y es que es brutal, tío, porque es que yo trabajo con branding, haciendo que marcas sean memorables, pero es que si te das cuenta, ahora mismo, o sea, la gente que hay en redes sociales es como, tío, si te vuelves auténtico, si consigues aportar valor desde lo que eres, desde cómo eres, creo que eso es, o sea, eso es branding, eso sigue siendo Claro, branding, claro, por eso ahora se está ¿sabes? llevando tanto el tema de la marca personal, ¿no? Porque al final... Claro, Y otra cosa que luego la gente siempre piensa es como, no es para volverte ultra famoso, es para eso es que, clave. Mm, claro, la cuestión aquí es para tú tener es como que ya tu currículum vital ya no es un papel el que llevas ujú. enseñando, en plan de, esto, no sé qué tal. No, 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 ahora es tu marca personal es lo que vende, ¿no? Porque a veces lo pensamos y decir, va, y si yo no quiero ser influencer, no hace falta que seas nada de eso, es simplemente por el tema de que ahora la tendencia está tirando a que si tú quieres un buen trabajo, quieres ir avanzando, quieres que tu negocio funcione, todo eso necesitas una marca personal que al final respalde, ¿no? Porque todo se está apoyando en, vale, ¿quién lleva esto? ¿Quién está detrás de esto? O a la hora de contratar, ¿no? Estuve en un evento que había una chica que había estudiado ciberseguridad, era un evento de estos de marca personal y no conseguía trabajo, ¿no? Y a la hora de enviar entrevistas era como, oye, me gustaría entrar en tu empresa, tal, no sé qué. Y cambió el chip, se hizo la marca personal, empezó a posicionarse en LinkedIn, empezó a comentar posts del tema de ciberseguridad, se posicionó como una autoridad y ya el enfoque era otro. Cuando iba a la empresa era, oye, mira, me gustaría participar en vuestra empresa, para formar parte. Y claro, cuando ven el perfil, la forma en la que contactas, cómo lo haces y tal, es totalmente distinto. Y al Qué final se locura de consiguió, ejemplo, ¿sabes? tío. Es Claro. que creo que es clave cambiar el enfoque y yo se lo digo a mucha de la gente que me rodea, ¿no? A mi network y a mi entorno, es como, es que creo que tenemos que empezar a valorar lo que hacemos y aprender a aportar valor, porque es que, tío, todos aportamos valor. O sea, cuando están en un grupo de amigos, tío, siempre hay alguien que aporta algo, ¿sabes? En plan, si Claro. las conversaciones son constructivas, y es aplicar eso a nivel de todo, tío, porque al final es que yo lo veo, ahora que hemos empezado a hacer más networking, tío, es que las sinergias que se crean, el valor que se aporta entre todos, es la leche, ¿sabes? Sobre todo cuando no vas con cuando cambias la mentalidad de intentar buscar a tu empleador, de, oye, contrátame para hacer esto, es como, no, no, o sea, es en plan de, vale, Sí, mira, yo sé sí. hacer esto, ¿cómo te echo un cable? Y se crean Sí, ciertas cuando vas ahí sinergias con esa locas. intención como ya de conectar, ya no es como yo te vendo algo o te quiero que me contrates o no sé qué, simplemente es, oye, mira, ¿tú qué haces? Ah, qué interesante, tal, ¿tú haces eso? Sí, sí, pues yo aporto aquí, pues yo aporto esto y de repente te das cuenta que una cosa que para ti no era muy importante o que tú es como, va, esto es lo que hago todos los días, la otra persona dice, es que yo no tengo ni idea cómo hacerlo, ¿cómo lo haces tú? ¿Sabes? Y es que Puedes además es hacerlo por mí. brutal. Claro, además es brutal porque es que la gente también se está dando cuenta, porque yo creo que otra cosa que nos han vendido equivocada es que podemos hacerlo todo y lo podemos hacer bien. En plan, podemos diseñar, podemos ser buenos en marketing, podemos ser buenos en redes sociales, y no es cierto, tío, o sea, no llegamos a todo. O Sí, sea, tenemos unas habilidades y es que en la creación de este podcast siempre yo creo que va a ser ejemplo. Tú tienes la parte tecnológica y es que agilizas un montón nuestros procesos, tío, y es brutal. Y además ahora estás entrando en el modo creador super full y es que te estoy viendo en plan de, no, es que claro, la estadística, entonces mejorar este porcentaje de aquí, y yo en plan de, tío, pero se ve feo. Esa es mi preocupación, ¿sabes? Sí, 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 es que al final es esa sinergia, ¿no? Que además es interesante porque cada uno tiene como unos papeles, como unos roles, y es como que de repente cuando empiezas a moverte un poco, te empiezas a dar cuenta que eso, cada uno tiene su parte, ¿no? Es como, oye, pues, oye, de repente aquí he descubierto que hay unas métricas, unas cosas de estas, que a lo mejor tú es como, bueno, pues si a mí está bonito, a mí me da igual lo que hay aquí, esos Claro, números me la suda, ¿no? Y yo por otra parte es como, sí, pero mira, aquí hay una métrica y que vamos a mirar esto, que está interesante, ¿no? Es como, ostras, ¿cómo se claro. consigue más de esto, ¿no? Pero es que es Entonces, así, tío. Es como un cuerpo humano, tío. Cada órgano, cada parte tiene su función y el dedo no pretende ser el ojo,
ni el ojo pretende ser la boca. O sea, eso es como cada uno está en donde tiene que estar y tienes que buscar dentro de tu entorno cómo poder aportar a otros. Y es que al Claro. final las conexiones se vuelven súper orgánicas, porque es como, oye, tía, mira, yo puedo hacer esto por ti, tú puedes hacer esto por mí, y ganan todos, gana el cuerpo, ¿sabes? Claro, claro, al final es ese espíritu de aportar valor, de conectar con la gente, que te va a llevar ahí. Y es que además es loquísimo, que luego de forma orgánica surge curro, porque es como en plan de, como ya no estamos recordando logotipos de, ah, no, sí, yo conozco una empresa que hace esto, es como, tío, Ahmed sabe hacer esto, te lo paso, tío, me están pidiendo un diseño, te paso a Ahmed. Claro, Ahí es donde ahí es donde está la aplicamos todo magia, esto. ¿sabes? Que luego conectas con gente y dices tú, buah, ¿cómo se llama el chaval este? ¿Te acuerdas? El de aquel evento que hacía no sé qué, buah, pues me dijo que era muy bueno en vídeo, tal, pues mira, lánzalo, ¿sabes? Y Entonces, es que es loco, ¿eh? sí, 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 yo creo que si algo nos podemos llevar de este episodio es esta parte, ¿no? Al final, el Ya te tema digo, de yo es que este episodio es que tiene conectar. tantas capas, pero es que es brutal. O sea, yo creo que no hemos llegado ni a la mitad y hemos sacado 4 ideones, pero es que además es que los comentamos en plan, pero es que creo que tiene cada uno, o sea, para Sí, estudiar sí, y no, lo que pasa pasas. es que esta gente son también, tienen un recorrido grande, los dos, el Daniel Priestley y el Steve Bartlett. He estado un poco ahí viendo sus inicios, ¿no? Y él tiene el diario Un SEO, que es un podcast increíble. Ya. Estuve escuchando el otro día, pues que ni siquiera tenía YouTube. No tenía vídeo en aquella época, el tío comenzó solo con audio y lo estaba escuchando y digo, es que esta gente arrancaba, chaval, con un nivel, claro, el tío ya era SEO de varias empresas y tal, o sea, muy loco. Ya, Pero tío, sí, pero es sí. que es eso. Yo creo que nos llevamos 4 grandes aprendizajes y creo que además, viéndolo hacia atrás, creo que tienen sentido cada uno de ellos, ¿no? De que entiendas de que las eras han cambiado, entiendas de que pases de ser de un espectador y comiences a crear. ¿Cómo crear? ¿Sabes? El formato largo. Hablamos de los podcasts, de Trump, de todo Mm, esto, de la marca personal y además animarte a trabajar tu marca personal en vez de ponerte un logotipo bonito, porque el logotipo es probable que se olvide, pero tu cara y quién eres y cómo haces las cosas Las no se va a conexiones olvidar humanas fácilmente. superan todo al final. Somos personas y conectamos con personas. Y tío, yo creo que nos ha quedado un episodio guapo. Al menos yo he disfrutado mucho la Sí, conversación sí, sí, la verdad es que he disfrutado mucho de la conversación, y además ha porque es que además estado fue como, interesante. venga, vamos a vernos el podcast tal. Y al final es como que cada uno procesa la información diferente, pero es que mola mucho poner cosas en común. Está muy Claro, ver guapo. las distintas perspectivas y tal, Yo creo que, tía, mola mucho. tenemos que seguir con este episodio porque es Sí, que además es que este nada. episodio sigue, es la leche, tío, o sea, es Sí, 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 como, seguiremos ahí sacándole jugo a esto porque el tema da para mucho y además van tirando ahí de las tendencias. Yo te digo, yo lo estaba escuchando y literalmente lo que estaba pensando, tío, esto es oro. sí, Esto es oro porque este literal habla de tantas cosas interesantes que se pueden aplicar hoy en día, o sea, de todas las tendencias, de cómo crear marca, de unos... El tío se saca como 4 frameworks de todo, de comunicación, de creación de marca personal, o sea, un montón de cosas que esto es brutal, súper interesante, ¿no? O sea, tal cual. Y además yo así que creo que el nada, tío, lo que tiene bueno Daniel es que consigue bajarlo a un punto en el que sea útil para todos, porque como ha construido tantas empresas, es como que no se centra en un solo sector, sino que baja todos los conocimientos a un sí, sí, estándar sí. en el que todos pueden comenzar a construir, y eso me parece muy guay, tío. Pues nada, tío, se nos ha hecho tarde de nuevo, late, Sí, late, no, no, pero este es el later más largo que hemos hecho por ahora. qué guapo. Vamos aumentando. Mira que al Así principio estabas que, ahí en plan de, no, solo 20 minutos. buah, de los 20 minutos nos hemos pasado, estos son 50, así que nada, chicos. ¡Uh! Venga, disfrutadlo, chavales. Os dejamos, ya nos veremos en el próximo episodio de Later. Hasta luego. Venga.